espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, ya me conocen, soy su asesora Adriana Bautista en la Unidad Curricular de Sociología Jurídica, en el segundo y último encuentro por este año de esta materia y del programa de doctorado en Ciencias Jurídicas. El día de hoy pues vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la primera clase y pues al tocar algunos puntos de las restantes unidades. En esa oportunidad pues yo les indiqué que efectivamente a nivel doctoral ustedes pues tienen que ser los investigadores propiamente del contenido, sin embargo también es un refrescamiento, por cuanto pues eso lo vimos en pregrado, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la unidad 1, en esa oportunidad dijimos que la sociología, pues su estudio como tal, se centra en investigar y estudiar el comportamiento social de los seres humanos, los diferentes grupos y organizaciones que componen la sociedad. De esa sociología como tal, pues han emergido muchas teorías y se llaman, pues, entre otras, teorías sociales, que se remontan inclusive a la época de Aristóteles, en obras como La República. La investigación de la sociedad, así como su análisis, empezó a ponerse, pues, efectivamente de manifiesto por la necesidad de poder regular y adecuar la conducta del ser humano, ¿no? Y emergió principalmente, pues, en la antigua Grecia a través de filósofos como Platón. En el año 1883, Augusto Comte fue el pionero que otorgó significado, pues, al concepto de sociología, señalando que se trata efectivamente de una ciencia que descubrirá las leyes de la sociedad, los comportamientos del ser humano y se estudiará todo ese comportamiento, llevando inclusive a cabo métodos para la investigación de ese comportamiento. Asimismo, pues esos métodos como utilizados en las ciencias pues, físicas, ¿no? Otros igualmente autores o sociólogos emergieron en esas épocas que pues fueron de importancia y que le dieron pues base y piso a esas teorías sociológicas. Entre ellos pues ya ustedes saben, Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim y Heinz Einstein, ¿no? El origen de la sociología como tal, pues bueno, se remonta desde prácticamente que la sociedad pues existe, ¿no? Aunque se encuentran indicios que suscitan o inicia propiamente la aparición de esta ciencia durante la Ilustración en el siglo XIX, perdón. Lo cierto es que no fue después de la Revolución Francesa cuando dicha disciplina o ciencia se consolidó académicamente. Hablando también se encuentran pues, los principios de esta ciencia en la antigua Grecia, como ya les dije, donde pues grandes pensadores y filósofos comienzan a instaurar las raíces del pensamiento económico, político y social, entre ellos pues Pitágoras y Tales de Mileto. En la Edad Media pues también se puede observar o apreciar a Tomás de Aquino y posteriormente también podemos encontrar obras como el Guillermo I, el Conquistador, como parte de la sociología moderna. Los objetivos de la sociología pues son variados, sin embargo pues el más fundamental pues, se pudiera decir, o uno de los principales es, bueno, es comprender y explicar, así como diagnosticar el entorno de la vida social en todas sus manifestaciones, usando una combinación de datos. Lógicamente que de esa sociología general pues está la sociología jurídica, que es el estudio del derecho desde el punto de vista social, incluyendo una serie de ciencias sociales que influyen como la antropología, la economía, la psicología social y la sociología propiamente. Para la sociología jurídica, el derecho pues, es sin duda una herramienta altamente especializada de control social, ya que el derecho puede definirse como el sistema de principios y normas generalmente implícitos en ideas de justicia y orden que regulan la conducta humana en toda sociedad y cuyo cumplimiento puede imponerse de forma coactiva por el poder público. Lógicamente que el derecho es importante dentro de nuestra sociedad como forma de regulación de la conducta y de que esa conducta pues, puede ser antijurídica y que inclusive puede trascender a convertirse en delito. Eso pues es en líneas generales lo que observamos inclusive en la unidad 1 de esa pues, historicidad, ¿no? El origen de la sociología. Con respecto a la unidad 2, que es pues propiamente derecho y sociedad, sabemos que el derecho, pues como ya también lo establecí anteriormente, es sumamente importante en la sociedad. Entender el derecho, pues lógicamente es también comprender parte de nuestro mundo, ¿no?
Ahora bien, en cuanto a las normas, se evidencia que desde el punto de vista sociológico, el factor determinante causal de los comportamientos jurídicos reales no es el orden jurídico o las normas jurídicas propiamente, entendidas desde un punto de vista dogmático jurídico. Esto es en cuanto a su validez ideal normativa, sino es la representación o apreciación real que los individuos tienen de ellas. ¿Cuál es el deber ser? Lógicamente que el derecho tiene, pues pudiera decirse, unas garantías que establece que si determinada persona tiene una conducta lícita, acorde, no es antijurídica, pues lógicamente no va a ser objeto de ninguna sanción, represión, castigo, pena. Y que lógicamente también está la otra garantía, que se pudiera decirse que es una garantía criminal, donde si la persona comete un hecho delictivo, pues sabe que va a ser sancionado, penado, castigado, conforme a una norma ya previamente establecida, y eso es parte del principio de legalidad. Las relaciones pues, sociales como causa de las normas, se habla de que las normas de conducta nacen generalmente como consecuencia de la vida social y son de diversa naturaleza, según las especies de relaciones que rijan. Dichas normas pueden tener normas inclusive contenidas de etiquetas religiosas, morales y demás. O sea, son normas que no necesariamente son jurídicas, pero que lógicamente llevan implícito determinadas sanciones en el momento pues, que la persona pueda infringirlas. Que esas relaciones sociales, pues lógicamente generan normas de conductas necesarias para la sana convivencia o para la convivencia armónica y pacífica del ser humano en sociedad, ¿no? En esta unidad, pues lógicamente que se enmarca todo el desenvolvimiento del hombre en la sociedad y las consecuencias de su actuar. Toda acción genera una reacción. Y lógicamente que si esa acción es contraria a derecho o contraria a las normas jurídicas, va a tener un castigo. Pero si esa acción no es contraria a normas de derecho, puede generar lógicamente también una reacción. Pero puede ser una reacción moral, una reacción religiosa, una reacción de orden cultural y demás, que puede ser sancionada o no sancionada, o puede ser sancionada inclusive por la misma sociedad si son normas de orden moral. ¿Okay? Con respecto a la unidad 3, que es la profesión jurídica y la efectividad propiamente pues, del derecho, me quise pues, detener un poco en ese punto. Alude, lógicamente, al cumplimiento de la norma. ¿Por qué al cumplimiento de la norma? Porque se sigue, se obedece y se aplica. Se sigue una norma, se obedece y lógicamente existe la aplicación de esa norma. En cuanto a la profesión jurídica, pues de nosotros los abogados, lógicamente que a veces tendemos a ser muy lineales, como lo dice la palabra derecho, rectos en nuestro proceder. Sin embargo, pues yo me apego más a esa figura tan representativa de nuestra carrera como es el búho, que el búho pues gira su cabeza 360 grados. Y efectivamente, pues así, inclusive hay doctores que opinan que el derecho y nosotros los abogados pues debemos ser así, girar siempre a los 360 grados para poder observar lo que está adelante, lo que está a nuestros lados y lo que está inclusive detrás. Tener pues una visión holística de todo nuestro contexto y poder pues ponderar la situación. Hoy en día, pues, lo que se busca a través de nuestra profesión, más que pelear, porque eso lo he dicho muchas veces, o sea, nosotros los abogados siempre nos enseñan en la universidad, es a que tenemos que pelear, 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 defender nuestra posición desde todo punto de vista, sin importar a la otra, muchas veces a la otra persona, sino defender nuestro punto y defender a nuestro cliente, ¿no? Muchas veces con argumentaciones que pueden ser falaces o inclusive, pues sí, fuertes, ¿no? Agresivas. Sin embargo, yo pienso que hoy en día el abogado pues tiene que ser empático, tiene que ver un poco más allá de lo evidente, como lo han dicho diferentes autores, inclusive ¿sabes? El Principito, cuando habla que solamente la verdadera esencia de las cosas está mucho más allá de lo evidente, que solo por el corazón se puede apreciar esas cosas. Pienso que efectivamente el derecho debe estar enmarcado con razón, con conciencia y con corazón. Tiene que haber un equilibrio entre el conocimiento o el pensamiento cognitivo propiamente y el pensamiento emocional. De hecho, pues, muchos autores como Daniel Goleman habla de que nosotros tenemos dos cerebros, un cerebro que piensa y un cerebro que siente.
Lógicamente, parto y comparto la opinión de este famoso psicólogo que estableció pues la teoría y habló de la inteligencia emocional como forma de regular las emociones y que son base para cualquier cosa. ¿Por qué base para cualquier aspecto? Porque detrás de todo pensamiento cognitivo hay una emoción o un impulso que lo ha generado, lógicamente. Y si nosotros no podemos regular nuestras emociones, pues lógicamente nuestro comportamiento al exterior puede tender a ser agresivo. Los abogados tenemos que ser un poco menos peleones, sino más ajustados a derecho, pero a derecho con base a los criterios de justicia, equidad y orden. No podemos desapartar estos valores o estos términos tan importantes que forman parte de los principios generales del derecho y que están enmarcados dentro de lo que debe ser o el bienestar común y el bienestar individual, porque la justicia y la equidad inclusive no pueden desligarse, son términos que inclusive no se pueden divorciar. Para mí están casados y tienen que mantenerse casados por siempre y para siempre. Porque recuerden la concepción de lo que es justicia según nuestro filósofo Ulpiano, dar a cada quien lo suyo, y lo que es equidad, dar a cada quien lo que se merece. Entonces, para mi humilde parecer, la justicia es el establecimiento de la equidad. Yo no puedo emitir decisiones sobre la base solo de justicia, dando a cada quien lo suyo, sin verificar las condiciones propias del ser. ¿Cuáles son esas condiciones propias del ser? Las características, lo que esa persona lo individualiza como ser humano, que es importante. Por eso el abogado desde su profesión y más jurídica, supongamos, si es abogado público o privado, pues debe ir más allá y verificar las condiciones de su contraparte, las cualidades, inclusive sus fortalezas y sus debilidades, para en un momento, pues bueno, sí, actuar conforme a derecho, conforme a justicia, conforme a equidad, sobre la base de un equilibrio entre el bien común y el bien individual, sin mejorar a la otra parte. Si las dos partes entran en un conflicto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de conflicto es porque dos o más personas tienen intereses contrapuestos en determinado aspecto o objetivo. Al tener intereses contrapuestos, pues lógicamente se debe buscar la solución para ambas partes, donde de manera amigable puedan sentirse a gusto con la decisión que fue tomada, pero no una decisión basada sobre la base de posiciones exegéticas solo del derecho, sino sobre la base de posiciones inclusive emocionales del ser humano, qué es lo que quiere, qué es lo que pudiera obtener si sale determinada decisión, qué es lo que se espera si se toma una decisión contra su voluntad o con su voluntad. Buscar ese equilibrio para que efectivamente existan soluciones más amigables que soluciones contenciosas. Pero ¿cómo se logra eso? Sobre la base de la regulación de las emociones con base al derecho. El derecho es sumamente fundamental en nuestra vida porque forma parte de esas normas de proceder, de regulación de comportamiento, lógicamente, pero ese derecho tiene que trascender al plano emocional como normativa, inclusive para nuestros futuros abogados y generación de relevo, donde entiendan que deben conocerse primero y posteriormente entender a su cliente o a su contraparte sobre el manejo de las emociones. Todos los aspectos, todas nuestras acciones tienen una base emocional, todo. Inclusive si vamos al plano penal, y lo digo con propiedad, todos los delitos en excepción tienen una base emocional. Y es necesario poder regular esa base emocional sobre aspectos de derecho, lógicamente atendiendo a posturas y teorías ya establecidas. ¿Cuáles? Principalmente pues la de Daniel Goleman, inteligencia emocional, y la educación emocional de Rafael Vizquerra, que efectivamente habla que los niños deben ser educados emocionalmente desde sus escuelitas, desde su preescolar, desde inclusive de lo más básico de su estudio, para que puedan entenderse y comprender a la otra persona. Y cuando yo hablo de comprender a la otra persona es la empatía. No, que empatía no significa es que yo debo estar de acuerdo con todo lo que dice la otra persona. No, empatía es ponerme en el lugar de la otra persona
y tratar de entender qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Y lógicamente, pues todo eso se lograría a través de la consolidación de un derecho emocional sobre la base del estudio de la inteligencia emocional, de la educación emocional y lógicamente de la aplicación de la justicia y la equidad como valores fundamentales que van en el establecimiento de ese derecho emocional. En esa profesión jurídica, pues no solamente podemos hablar o sea, de los abogados, sí, efectivamente nosotros para poder ejercer nuestra profesión tenemos que tener un estudio, nuestra carrera, lógicamente que desde luego que nos graduamos como abogados, pues podemos optar por diferentes cargos públicos, entre ellos ser juez, ser defensor público, ser fiscal del Ministerio Público, como los actores principales en un proceso, ¿no? Nosotros, pues en ese ámbito, pues también tenemos que regular las emociones. Que lo digan los jueces que están aquí presentes, si en el momento de tomar una decisión, lógicamente que tenemos que ser objetivos, porque esa es la objetividad y eso sería una decisión justa y equitativa, pero también somos seres humanos llenos de emociones, llenos de debilidades, llenos de fortalezas, de muchas cualidades, y puede ser que alguna de nuestras decisiones afecte de manera indirecta nuestro parecer, que eso no debe ser. Por eso es muy importante que las emociones se controlen. Uno en una sala de audiencia no puede llorar, no puede reírse, tiene que ser totalmente objetivo y parco, y es necesario. Y es importante que desde los estudios universitarios, y bueno, y más si se aplica la educación emocional de Rafael Vizquerra en todo el universo, en todo el mundo, y posteriormente se empieza a aplicar el derecho emocional como materia en las aulas de nuestros abogados, de nuestros sí, futuros abogados, y que empiezan a entender la regulación emocional desde todos los puntos de vista, porque esa regulación emocional abarca parte de la neurociencia. Y cuando yo hablo de la neurociencia, que es la disciplina que estudia el sistema nervioso, lógicamente se han establecido en el ámbito penal estudios para saber el grado, inclusive verificar algún tipo de patología o algún tipo de sí, que no existe, que exista una alteración a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico de esa persona que transgredió la norma o cómo fue la afectación de la víctima por el suceso que acaecido. Y eso es parte de estudios más avanzados de la neurociencia, cuando a través de imágenes o de resonancia o tomografía se estudia, se escanea el cerebro para verificar todas esas posibles conductas que efectivamente sucedieron, pero que tienen una base, y que esa base es el cerebro a través de una emoción, y que esa emoción se exteriorizó siendo antijurídica y posteriormente pues convirtiéndose en delito, que forma parte de lo que hoy en día se llama el neuroderecho, como rama a su vez de la neurociencia. Y está el neuroderecho, que es esa rama también de la neurociencia que estudia ya el cerebro, pero desde el ámbito universal. Lógicamente nosotros, los seres humanos, por solo ser humanos y atendiendo al principio de dignidad, somos amparados por los derechos humanos, tenemos derechos humanos que son universales. Lógicamente que esos estudios del cerebro pues tienen que ser debidamente oficiados, autorizados, y que si se pretende hacer a la luz pública lo que es el estudio del cerebro de determinada persona, pues tiene que ser debidamente permisado, permitido, para que no trascienda o no exista vulneración de derechos humanos. Pero lógicamente que la profesión jurídica pues abarca muchos aspectos, y que hay que tener en cuenta que esa profesión jurídica es ejercida por una persona, que esa persona es un ser humano, que lógicamente siente, padece, que tiene cualidades, fortalezas y habilidades que efectivamente pues también tiene que regular, porque a pesar de que la alegría es una emoción que puede llenar de euforia, pues también por alegría se puede transgreder una norma. ¿Okay? Eso en líneas generales sobre la aplicación del derecho o la profesión jurídica y la efectividad del derecho
en el cumplimiento de la norma, que alude efectivamente a que si se sigue se debe obedecer y que si se debe obedecer pues también se debe aplicar. Y la unidad 4 que habla pues del cambio social o el derecho como fenómeno social. Pues lógicamente el derecho nace como producto de la necesidad del ser humano de poder regular esa conducta y tratar de entender y de comprender por qué determinada conducta de ciertas personas que están en su contexto. Lógicamente que dentro de las relaciones sociales y dentro de nuestra sociedad existen situaciones donde es necesario que actúe el derecho y siempre va a estar el derecho de la mano, porque si inclusive nos casamos, ya por casarse es un contrato de nupcias, un contrato de matrimonio. Si se divorcia, genera inclusive también relaciones entre las partes que se divorcian y generan actuaciones que tienen que dilucidarse muchas veces ante un tribunal. Lógicamente está presente el derecho, pero ¿cómo está presente? Porque es producto de las relaciones sociales y de la misma sociedad que en su actuar y en su accionar pues lógicamente genera diferentes aspectos que tienen que ser regulados, ¿no? Y pues también forma parte inclusive de los cambios sociales que a medida que la sociedad evolucione, pues lógicamente tienen que adaptarse al derecho a esos cambios sociales. Cuando hablamos de cambio social, se puede decir que es una alteración apreciable, lógicamente, de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras, ligadas, lógicamente, a las normas. Bueno, en definitiva, pues eso es parte de las unidades que están comprendidas dentro de la unidad curricular de Sociología Jurídica. Como yo también les establecí, les señalé en las clases pasadas, pues allí está el material de apoyo. Sin embargo, también los invito a que sean investigadores y pues bueno, se comprometan de manera autodidacta a revisar estos contenidos y bueno, internalizarlos. Y si los desean compartir conmigo a través del grupo de foro chat o a través del aula virtual, gustosamente estoy presta pues también para aprender, porque como les dije, soy un ser humano y no me las sé todas. El día de hoy yo voy a habilitar el aula virtual para que tengan oportunidad hasta el 20 de diciembre de 2022 a las 11 de la noche y que puedan pues concluir todas las actividades. Cuando hablo de todas son solamente 2. Recuerden que es un ensayo y que es una exposición virtual. Las 2 actividades pues ya saben que tienen una ponderación del 50% cada una. Hasta el 20 de diciembre, ya pues de ahí en adelante no existe ningún tipo de prórroga porque era más bien hasta el 15. Sin embargo, pues estoy extendiendo una semana más prácticamente pues para puedan cumplir las actividades satisfactoriamente porque pues bueno, yo sé que ustedes están trabajando y que tienen otras labores por hacer. Y sobre la base o los pilares fundamentales de nuestra universidad, que es la filantropía, la andragogía afectiva y la autopoiesis en la educación, pues esta servidora les extiende el lapso de presentación de actividades hasta el 20 de diciembre. Bueno, fue un placer conocerlos, estoy totalmente a la orden y cualquier inquietud pueden comunicarse conmigo a través de mi abonado telefónico o a través del aula virtual o a través del grupo foro chat. Tenemos diferentes vías tecnológicas, gracias a Dios, pues para podernos comunicar. Fue un placer, efectivamente, pues estar con ustedes. Y le doy gracias a Dios y al instituto por permitirme estos espacios para poder socializar con ustedes y bueno, aprender un poco más y ver más allá de lo evidente. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, un placer, feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos vemos en próxima oportunidad. Chao.